Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, tu espacio favorito para chismear sobre las estrellas turcas que tanto amamos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo lleno de drama, revelaciones y un poquito de sacrificio. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando por redes sociales, en los mentideros del mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de nuestros actores más queridos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Prepárense porque hoy vamos a hablar de ese supuesto gran sacrificio que Demet Özdemir habría hecho por Can Yaman. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos ante un nuevo capítulo en la historia de esta pareja que tantos corazones ha conquistado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito turco. Y ahora sí, manos a la obra. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de fascinación y, seamos honestos, de mucha controversia. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla. La gente no solo amaba a Sanem y Can, sino que anhelaba que ese amor se hiciera realidad fuera de la ficción. Y durante un tiempo pareció que así era. Las fotos, los comentarios, las miradas, todo apuntaba a que Demet y Can estaban viviendo un romance de ensueño. Los fans recopilaban cada imagen, cada entrevista, cada gesto, interpretándolo como una prueba irrefutable de su amor. Los foros y redes sociales se inundaban de comentarios esperanzados, teorías románticas y peticiones constantes de que confirmaran su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente la relación se enfrió. Los rumores de peleas, de celos, de agendas incompatibles comenzaron a circular. Y finalmente la confirmación: Demet Özdemir y Can Yaman habían terminado su relación. El anuncio cayó como un jarro de agua fría sobre la fanaticada, dejando a muchos con el corazón roto y buscando explicaciones desesperadas. Las teorías conspirativas florecieron culpando a representantes, a la presión mediática, a terceros en discordia. La realidad, como suele suceder, probablemente fue mucho más compleja y personal. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos, mientras que Demet Özdemir ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes del país. Can, con su característica melena y su carisma arrollador, encontró un nuevo hogar en la televisión italiana, participando en proyectos que le permitieron explorar diferentes facetas de su talento. Demet, por su parte, se enfocó en consolidar su carrera en Turquía, demostrando su versatilidad actoral en una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Ahora bien, ¿dónde entra en todo esto el famoso gran sacrificio? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes cercanas a los actores, y esto lo digo con pinzas porque, como saben, en este mundo nada está 100% confirmado hasta que sale de la boca de los protagonistas, Demet Özdemir habría tomado una decisión importante que afectó su carrera y su vida personal con el objetivo de ayudar a Can Yaman. Este rumor ha estado circulando durante años, alimentado por insinuaciones en la prensa turca y por comentarios de allegados a los actores. Sin embargo, nunca ha habido una confirmación oficial, lo que ha permitido que la especulación se mantenga viva. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, los rumores apuntan a que en el momento en que la relación entre Demet y Can estaba en su punto más álgido, Can Yaman enfrentaba algunos problemas de imagen pública. Algunas declaraciones controvertidas, ciertos comportamientos que fueron criticados en redes sociales, todo esto estaba afectando su reputación y por ende su carrera. Recordemos que Can, en sus inicios, fue percibido por algunos como un tanto rebelde y poco convencional para los estándares de la televisión turca. Sus declaraciones directas y su actitud desenfadada, aunque refrescantes para algunos, generaron controversia entre los más conservadores. Al parecer, Demet Özdemir, que gozaba de una imagen mucho más positiva y una reputación impecable, habría intercedido por Can Yaman ante algunos productores y directores, utilizando su influencia para que le siguieran dando oportunidades. Incluso se dice que rechazó algunos proyectos que podrían haber competido directamente con los de Can, con el objetivo de no restarle protagonismo y de ayudarlo a mantener su estatus en la industria. Demet, con su carisma natural y su profesionalismo, siempre ha sido vista como una figura positiva en el mundo del espectáculo.
Su capacidad para conectar con el público y su imagen limpia la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ojo. Estos son solo rumores, Pero la verdad es que si fuera cierto, estaríamos hablando de un acto de generosidad enorme por parte de Demet Özdemir. Un sacrificio importante, ya que estaría poniendo en riesgo su propia carrera y su futuro profesional para ayudar a la persona que amaba. Imaginen el peso de esa decisión, elegir entre el propio éxito y el bienestar de la pareja. Un dilema que seguramente puso a prueba su amor y su lealtad. Ahora bien, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Por qué Demet Özdemir habría hecho esto? ¿Por amor? ¿Por lealtad? ¿Por sentimiento de culpa? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que Demet se sentía responsable de la situación de Can, ya que su relación había generado mucha atención mediática y por ende, cualquier error por parte de Can era amplificado. Al estar en el centro de la atención pública, cada paso de Can era examinado con lupa, y cualquier desliz podía ser magnificado y utilizado en su contra. Otros creen que simplemente lo amaba profundamente y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. El amor, después de todo, a menudo nos impulsa a realizar actos que desafían la lógica y la razón. El deseo de proteger y apoyar a la persona amada puede ser una fuerza poderosa que nos lleva a sacrificar nuestros propios intereses. Pero también hay quienes piensan que este supuesto sacrificio es una exageración. Que Demet Özdemir simplemente tomó decisiones profesionales que le convenían en ese momento y que no hay ninguna prueba de que lo haya hecho específicamente para beneficiar a Can Yaman. Que al fin y al cabo los actores son competidores y cada uno busca lo mejor para su carrera. Esta perspectiva, aunque más cínica, también es válida. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es comprensible que cada actor priorice su propia carrera y tome decisiones estratégicas para asegurar su éxito. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. A menos que Demet Özdemir o Can Yaman decidan hablar públicamente sobre el tema, todo seguirá siendo un misterio. Un misterio que sin duda, seguirá alimentando la curiosidad y la imaginación de los fans durante mucho tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de esta pareja sigue generando interés y debate. Y es que, seamos sinceros, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue un fenómeno social que trascendió las pantallas y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La gente se identificaba con su historia de amor, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y tristeza. Y por eso cualquier noticia o rumor que involucre a esta pareja sigue generando tanta expectación. La química innegable entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, creó una conexión especial con el público, que se sintió partícipe de su historia de amor. Pero volviendo al tema del gran sacrificio, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir realmente hizo esto por Can Yaman? ¿Les parece un acto de amor y generosidad o simplemente una estrategia para mantener su propia imagen pública? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y que compartan sus opiniones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este drama. Y ahora, hablando de la actualidad de estos dos actores, ¿qué están haciendo en este momento? Como les comentaba al principio, Can Yaman está viviendo en Italia, donde ha estado trabajando en series y campañas publicitarias. Parece que le está yendo muy bien y que está disfrutando de esta nueva etapa en su vida. Su adaptación a la cultura italiana ha sido notable, aprendiendo el idioma y mostrando un gran respeto por las tradiciones locales. Por su parte, Demet Özdemir sigue brillando en Turquía. Ha protagonizado varias series de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas del país. Además, también ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos la ha convertido en una figura admirada por muchos. Y hablando de su vida personal, Demet Özdemir se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular que reunió a muchas celebridades turcas y que fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Parece que Demet está muy feliz y enamorada, y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Su matrimonio ha sido celebrado por sus fans, que la ven como un ejemplo de mujer exitosa y realizada. En cuanto a Can Yaman, se le ha relacionado con varias mujeres desde su ruptura con Demet Özdemir, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. Parece que está en
focado en su carrera y en disfrutar de su vida en Italia. Aunque ha habido rumores de romances pasajeros, Khan parece estar priorizando su desarrollo profesional y su bienestar personal. En fin, como ven, la vida de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo fascinante y llena de sorpresas. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su legado, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirá inspirando a muchos y alimentando la nostalgia de los fans. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado ese rumor que ronda por las redes sobre el supuesto gran sacrificio que Demet Özdemir habría hecho por Can Yaman, analizando las diferentes perspectivas y teorías que existen al respecto. Hemos recordado la historia de amor entre estos dos actores y hemos hablado de sus proyectos actuales y su vida personal. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este enigma, pero la realidad es que solo ellos conocen la verdadera historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito turco. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Su participación es fundamental para que este espacio siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir realmente hizo un sacrificio por Can Yaman? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Quiero saber sus opiniones. Compartan sus pensamientos y sus teorías. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito turco. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, eso esperamos.